Hola, mi nombre es Daniel Estrella, soy estudiante de la Universidad del Cauca. En esta oportunidad me corresponde explicar dos ejercicios referentes al desistimiento de la queja y también a explicar el procedimiento tendiente a la figura del Código Disciplinario del Abogado o Ley 1123 del 2007. Bueno, para abordar este ejercicio vamos a empezar con el ejercicio número 4, el cual tiene como referente el desistimiento de la queja, ¿no? Para iniciar con este tema, he abordado la pregunta que bajo qué condiciones la sala de conocimiento jurisdiccional disciplinaria desestima la queja. Eh, Entonces encontramos que en la ley 1123 del 2007, en el artículo 68, existen dos momentos. Primero, el que se da cuando la queja no tiene un mérito para abrir un proceso disciplinario. Y esto es cuando la queja eh, es falsa, es temeraria, cuando los hechos denunciados son irrelevantes y cuando estos hechos no se fundamentan en unas pruebas, ¿no? Existen estas características. Son son quejas que se desestiman por falsas o temerarias. Esto significa que la queja se basa en información falsa o se presenta de manera irresponsable, sin fundamento. Eh, y como tal no se la tendrá que considerar válida. Cuando la queja tiene hechos irrelevantes o de imposible ocurrencia. Si los hechos denunciados no tienen relevancia para el ejercicio profesional del abogado o si son imposibles de haber sucedido, la queja no presta mérito para abrir una acción investigativa. Cuando los hechos son incorrectos o difusos, ¿no? Si la queja no describe los hechos de manera clara y precisa, o si se presentan los hechos de manera ambigua, la sala está facultada para considerar que no hay mérito suficiente para abrir como tal un proceso. Bueno, aunado al artículo 68, la prueba temeraria o queja falsa, la queja falsa o temeraria, perdón, eh, está consagrada en el artículo 69 de la misma ley, el cual faculta al en este caso al magistrado a desistir la queja. El segundo momento ya lo tenemos cuando existe una causal objetiva de improcedibilidad. Esto también bajo el tenor del artículo 68 de la ley 1123. Esto nos dice que eh, existen unas causales, primero, ¿no? Objetivas de improcedibilidad. Y esas causales las encontramos en el artículo 22 de la misma ley 1123 del 2007, eh, la cual consagran de manera taxativa estas causales para, para desistir del proceso disciplinario. Bueno, finalmente para abordar eh, la totalidad del ejercicio, eh, vamos a explicar el ejercicio número 6. Este es referente a el proceso disciplinario como tal, paso a paso, explicado por medio de un ejemplo en el cual inicie desde su
su previa, eh, digamos que, eh, iniciación investigativa, ¿sí? Una aceptación que se da desde la sala hasta llegar a segunda instancia. Entonces, este ejercicio lo vamos a presentar por medio de un ejemplo, como lo hicimos anteriormente, de manera casuística para después iniciar a explicar el paso a paso y las consagraciones positivas que están en la ley, ¿no? Primero que todo, vamos a decir que en la ciudad de Bogotá, entonces, se apertura un proceso de sucesión. El abogado cobró 30 millones de pesos hasta la entrega de escrituras. Los clientes aceptaron y decidieron pagar. Se entregan se entregaron 15 millones de pesos de manera inicial, que corresponden a la mitad del trabajo y lo dieron como parte de incentivos como para iniciar el proceso. Pasó el tiempo y ya para la fecha de escrituración, el abogado llama previamente a los clientes y les informa que por gastos de levantamiento de planos, por gastos con la curaduría, pues al tratarse de la capital, y otros medios empleados como para la totalidad del levantamiento de estos planos. Ya no serán 15 millones que faltaban para restar, sino sumado a ellos le cobra 10, por lo que en un cobro final les cobra 25 millones de pesos, o sea, 10 millones de pesos más. Para lo que ellos se niegan y por consiguiente el abogado se retiene a firmar las escrituras que tiene en condición como apoderado para seguir adelante con el proceso, lo que provoca que se trabe o frene la litis. En este caso, los clientes de este señor apoderado no están de acuerdo y elevan una queja ante la sala jurisdiccional de lo disciplinario. Entonces, eh, pasamos a explicar este ejemplo en la medida en el cual la sala admite esta queja. Primero que todo, entonces, iniciamos a explicar que el proceso disciplinario inicia con la elevación de la queja ante la autoridad competente. Entonces, vamos a invocar el artículo 67 de la Ley 1123 del 2007, en el cual nos establece la manera de iniciar la acción, ¿no? En este caso, eh, nos, nos ponemos, si nos ponemos en el ejemplo, la queja se hizo por medio de manera personal, ¿no? Pero también se puede iniciar de manera de oficio. Eh, ya como segundo paso es que una vez aceptado esta queja, ¿sí? Eh, o tenemos que tomar en el ejemplo que la queja fue aceptada por la sala de conocimiento disciplinar del Consejo Superior de la Judicatura, eh, para que se invoque el artículo 74, que es que se procede a notificar personalmente el auto que da trámite a la apertura del proceso. Una vez iniciado el trámite a la apertura del proceso, tenemos que se designa el magistrado del Consejo Seccional encargado en razón al factor territorial, esto bajo los estándares o bajo lo que reza el artículo 101 de la Ley 1123 del 2007. Para continuar con esto, vamos a explicar el trámite preliminar. Y es que 5 días después de designar el magistrado, se efectúa el reparto, se acredita la condición disciplinable del acusado y se dicta auto de trámite que da apertura del proceso.
señalando la fecha y hora de la audiencia de pruebas y como detalle, esta audiencia tendrá para interponerse en un término de 15 días para realizar. Esto bajo el tenor del artículo 104. Entonces, la audiencia de pruebas y calificación provisional es el procedimiento que le sigue al trámite preliminar y es que en esta audiencia se presenta la queja o el informe que da origen a la actuación eh, al disciplinable. Aquí este disciplinable rendirá una versión libre si es su deseo respecto de los hechos imputables o en su caso el defensor podrá referirse sobre los mismos, pudiendo solicitar, aportar las pruebas que pretenda allegar. En el mismo acto de audiencia se determinará su conducencia y pertinencia y se decretarán las que de oficio se consideren necesarias y se podrá suspender por 30 días esta audiencia para darle continuidad a todas esas. A, si se requiere una aportación de pruebas, ¿no? Lo que quiere decir es que se tiene un término posterior a 30 días o que la ley faculta a, a postergar esta audiencia por 30 días más para el fin de recolectar estas pruebas. Acto seguido, después de esta audiencia de pruebas, la acompaña la audiencia de juzgamiento, y es que en esta audiencia pública de juzgamiento eh, se practican las pruebas decretadas y, y evaluadas, las cuales se conceden en el uso de la palabra por un breve lapso de tiempo y evitando la prolongación indebida de las partes. Eh, en este orden. Primero que todo, el representante del Ministerio Público, si concurriere. Segundo, al disciplinable y a su defensor, si lo tuviere. Y, y después finalizará la audiencia. Esto bajo el tenor del artículo 106. Y después de la audiencia de juzgamiento, eh, de no estar de acuerdo con la decisión, se dará un trámite en segunda instancia. Y dice que una vez la actuación al despacho del magistrado ponente, este dispondrá 20 días para registrar el proyecto de decisión que será dictado por la sala en la mitad de ese término. Antes del procedimiento del fallo, el magistrado ponente podrá ordenar oficiosamente la práctica de pruebas que estime necesarias, las cuales se evaluarán en un término no superior a 15 días y fuera de audiencia, eh, surtidas estas, se procederá conforme a lo indicado en el inciso procedente. La apelación de providencias distintas del fallo será de- desatada de plano, en los mismos términos previstos en el inciso primero de este artículo. Entonces, explicado ya esta audiencia, eh, y la segunda instancia, procedemos a terminar con este video. Eh, muchas gracias.